Bien, vamos a hablar un poco de métodos de análisis aproximado y una primera parte, que la vamos a terminar la clase que viene, de diseño conceptual, ¿sí? Diseño conceptual de estructuras aporticadas. ¿Por qué hablamos de métodos aproximados y por qué hablamos de diseño conceptual? Porque en realidad lo que hemos estado viendo hasta ahora son eh, metodologías que derivan en, algunos son métodos, que permiten resolver una estructura estáticamente indeterminada o cinemáticamente indeterminada. Pero a veces, más allá del método que nosotros utilicemos para resolver una estructura, que en todo caso el objeto del método, la finalidad del método es obtener la distribución de los esfuerzos internos, obtener las reacciones de vínculo, obtener los desplazamientos en determinados puntos de interés de la estructura. Mucho más importante es pensar un poco qué herramientas contamos para poder resolver expeditivamente una estructura, aún sin la ayuda de las computadoras, por ejemplo, y qué herramientas tenemos para diseñar, en este caso, un pórtico. ¿Y de qué hablamos con diseñar? ¿O a qué nos referimos con diseñar? Es otra faceta distinta a la que se entiende como el análisis. El análisis es hasta lo que hoy puede hacer una computadora, digamos. O sea, el problema del análisis, si bien ustedes están aprendiendo metodologías para analizar una estructura, eso ya hoy lo puede hacer tranquilamente una computadora, y de hecho nosotros vamos a ver en el tema que sigue una metodología que es el método matricial, que está planteado para implementarse en computadoras directamente. O sea, el auge de ese tipo de metodologías eh, ya se, digamos, o los colocó en relieve, eh, o fue puesto en relieve, mejor dicho, cuando se tuvo la capacidad computacional de resolver sistemas de ecuaciones. Pero entonces, si en la faceta del análisis está más o menos resuelta, hay que dar algunos conceptos básicos sobre el comportamiento de las estructuras para que pensemos en herramientas de diseño. Y a eso apuntamos en lo que vamos a ver como diseño conceptual. O sea, ver dónde me conviene poner la rigidez, en qué barras, para qué solicitaciones me conviene poner la rigidez en las vigas, para qué solicitaciones me conviene poner más rigidez en las columnas, qué implica si disminuyo o aumento mucho la rigidez de determinadas barras. Y eso lo vamos a ver enfocado a algunas cuestiones en estructuras, primero más simples o más sencillas, y después para estructuras más comunes que se pueden presentar en la práctica ingenieril. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir respecto de los métodos de diseño aproximado? Bueno, en realidad, con rigor de verdad, todos los análisis que hacemos, aún los que ya estamos haciendo, son aproximados. ¿Y por qué son aproximados? Porque, bueno, porque están basados en hipótesis que se realizan sobre el comportamiento de la estructura, primero para poder obtener un modelo y después para poder desarrollar procedimientos que resulten aplicables. Una de esas hipótesis, muy importante, que realizamos es el principio de superposición, porque siempre estamos hablando de que descomponemos el comportamiento de la estructura en la suma de distintos estados, o la combinación lineal de distintos estados. Bueno, ese planteo de esa igualdad se puede hacer si asumimos la validez del principio de superposición.
Y ese principio está apoyado, o es una viga que se apoya en dos grandes columnas que son, por un lado, la linealidad geométrica y por otro lado, la linealidad mecánica. Pero si algunas de esas dos hipótesis no se cumple, deja de tener validez el principio de superposición y dejan de tener validez todos los métodos que hemos visto hasta ahora. Método de las incógnitas estáticas, método de las incógnitas cinemáticas, método de distribución de momentos, no sirve ninguno. Porque una de las hipótesis en las cuales se sustenta ese método no es válida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con estas hipótesis? O sea, estas hipótesis se hacen para poder obtener una metodología. No, estas hipótesis se hacen porque se ha comprobado que haciendo esas hipótesis, los errores que se producen entre el comportamiento supuesto de la estructura, que es el que analizamos, y el comportamiento real, son en general errores para las cargas normales y para los estados de servicio de las estructuras y extrapolables hasta algunos estados de rotura. Los errores son reducidos y por lo general son del lado de la seguridad, ¿sí? O sea, cuando uno comete un error, puede cometerlo del lado de la seguridad, con lo cual se queda más tranquilo, o del lado de la inseguridad, con lo cual no se tiene que quedar nada tranquilo. Entonces, en el marco de esas hipótesis, uno puede considerar que todas las metodologías que hemos visto hasta ahora, aún asumiendo que en el método de la distribución de momentos es un método de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Todas esas metodologías pueden considerarse exactas en el marco de, como yo les decía, de esas hipótesis, aunque, por lo que vimos antes, eso no sea estrictamente cierto, o sea, no es verdad en la acepción más pura de la palabra, digamos, ¿sí? Pero los consideramos como exactos. Ahora, ¿qué hay del otro lado de la vereda? Bueno, hay otras metodologías que se llaman métodos de análisis aproximado, que se aplican a determinados tipos de estructuras, no a todas, como son de aplicación las otras metodologías, determinados tipos de estructuras bajo determinados estados de carga. Ahí le falta una S porque quedó estado. Bajo determinados estados de carga y que están basados en suposiciones que se consideran razonables a partir de ¿qué? De resolver esas estructuras con las metodologías que ya hemos visto. Entonces, ¿cuál es la característica de un método de análisis aproximado? Bueno, que no tenemos que caer en los métodos convencionales, para decirlo así, incógnitas estáticas, incógnitas geométricas, o método de distribución de momentos, o matricial, como vamos a ver en adelante, sino que por medio de suposiciones, que tienen que estar en el marco de la razonabilidad, y si la estructura cumple con determinadas condiciones, y si está sometida a determinados estados de carga, la podemos analizar más rápidamente. O podemos obtener una primera aproximación de su comportamiento cuando, por ejemplo, no disponemos de una herramienta informática que nos permita resolver. Entonces, cualquiera que me esté escuchando se preguntaría, bueno, pero hoy tener una computadora es casi como tener una calculadora en la mano. O sea, lo que antaño era la regla de cálculo, después fue la calculadora y hoy es la computadora, digamos. O sea, ya no hay, o sea, es como que es difícil no disponer de una computadora para resolver una estructura. Bueno, a veces el tiempo que implica ponerse a cargar una estructura, cuando uno no está lo suficientemente canchero, que tenemos que cargar muchos datos, que a veces no conocemos bien el programa que estamos utilizando, o porque hoy día ya esto por ahí no se aplica, pero hasta hace unos años había ingenieros que todavía no estaban tan familiarizados con las herramientas informáticas y seguían trabajando y resolviendo estructuras, y lo hacían con este tipo de metodologías que
que estamos viendo, digamos, por la razón que fuese, o porque quiero hacer un numerito rápido para ver en qué orden de magnitud están los resultados. Bueno, para todas estas cuestiones, analizar el comportamiento de la estructura y pensarlo desde el punto de vista conceptual y tener procedimientos para hacer un numerito rápido, sirve, ¿sí? Sirve. Y está bueno ejercitarlos porque de alguna manera uno puede caer en la tentación de no, yo voy a resolver todo con la computadora porque yo tengo la computadora, tengo el programa que yo sé usar, entonces yo, aunque sea una viga de un solo vano, yo la pongo en la computadora. Bueno, cuando uno carga datos en la computadora, a veces es posible que esos datos contengan algún error. Se me fue un 0 de más en algún lado, se me fue un 0 de menos en el otro lado. Pongo calcular, me da los resultados y yo ciegamente confío en esos resultados. ¿Por qué? Porque me los dio el programa, que es el programa que es el que está de moda y es el que se usa. Entonces yo confío ciegamente en los resultados del programa que estoy usando. Bueno, si resolver una estructura a mano no está exento de cometer errores, resolver una estructura en computadora tampoco tendría que por qué estar exento de que se pueda traspapelar algún error. ¿Sí? Entonces, resolver una estructura por un método aproximado o plantear un primer número con un método aproximado da una idea del orden de magnitud que yo tengo que esperar de los resultados. Entonces, cuando yo sé qué orden de magnitud tengo que esperar, puedo analizar críticamente los resultados que me da un programa que me lo va a dar al octavo decimal o al 25º decimal si yo quiero. Pero si ese orden de magnitud está afectado por algún error que yo cometí en los datos, aunque me lo dé con 200 decimales, está mal. Digamos, entonces hacer un primer numerito rápido con alguno de estos métodos aproximados que vamos a ver, o con otros, porque hay un montón, sirve a veces para empezar a ver el orden de magnitud que yo tengo que esperar en lo que después voy a resolver. Sí, porque si yo tengo que diseñar una estructura, o tengo que calcular una estructura, o tengo que hacer un proyecto de una estructura, sí, finalmente lo cargaré en el software, lo haré en el software, lo verificaré, sacaré todos los gráficos, haré todo lo que tengo que hacer, pero por lo menos ya tengo idea del orden de magnitud de los resultados que tengo que esperar. ¿Sí? Y eso se da a partir de lo que se llaman los métodos aproximados o los métodos expeditivos. ¿Por qué aproximados? Porque más allá de las hipótesis básicas, por ejemplo, las hipótesis de linealidad que ya usamos, hacen otras suposiciones que son razonables o que tienen que ser razonables, porque yo puedo suponer cualquier cosa de la estructura, pero si no es razonable con el comportamiento esperable, al cohete que yo haga una suposición. Pero esas suposiciones, ¿qué hacen? Me acortan el trabajo que yo tengo que hacer para resolver. Y usualmente las suposiciones tienen que ver con el hecho de reducir el problema a solamente aplicar las ecuaciones de la estática, que son suma de fuerza y suma de momentos, que son las que yo sé utilizar. Entonces, hacemos hipótesis respecto de cuestiones que me permitan reducir el problema a solamente un análisis estático. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se entiende esta idea? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Bueno, como vimos en el método de las incógnitas estáticas, para resolver una estructura indeterminada utilizando solo las ecuaciones de la estática, tengo que disponer de ecuaciones adicionales como sea el grado de indeterminación de la estructura. Por lo general, si queremos resolver una estructura por el método de la fuerza, ¿de dónde vienen esas G sub E ecuaciones adicionales? A ver si recuerdan.
¿de dónde venían las ecuaciones adicionales que planteamos en el método de las fuerzas o de las incógnitas estáticas para resolver una estructura? ¿De dónde venían las ecuaciones adicionales? Compatibilidad de desplazamientos puede ser. Sí, Milagros, perfecto, exactamente. Compatibilidad de desplazamientos planteadas en las coordenadas de las incógnitas hiperestáticas del problema, ¿sí? Si nosotros queremos resolver esa misma estructura de forma aproximada y no exacta, recuerden esto, cuando yo digo exacta en el marco de las hipótesis que estamos hablando, ¿sí? Si yo quiero hacer un análisis aproximado, por lo tanto no voy a llegar a los mismos resultados a los que llego aplicando el método de las incógnitas estáticas, por lo general, entonces voy a tener que hacer también G sub E suposiciones razonables. Vuelvo a decir, una suposición razonable o una hipótesis razonable es aquella que se deriva de haber analizado muchas estructuras y ver que el comportamiento de esas estructuras que yo analicé y ahí suponer, bueno, si yo quiero hacer un análisis aproximado, yo puedo decir o hipotetizar sobre esto que más o menos se da o se cumple en las estructuras que yo analicé de manera exacta. Si yo hago eso, voy a poder obtener una solución aproximada utilizando solo las ecuaciones de la estática, que son sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Si hago menos de G sub E suposiciones, obviamente no voy a poder aplicar la estática solamente, porque siempre me van a quedar incógnitas por determinar. Y si hago más suposiciones que G sub E, puede haber problemas de incompatibilidad, porque yo para resolver una estructura que tiene G sub E incógnitas, no puedo utilizar G sub E, más de G sub E, ecuaciones o suposiciones. Si utilizo algunas, voy a llegar a algún resultado. Si utilizo otra, voy a llegar a otro resultado. O voy a llegar a resultados diferentes si utilizo algunas en primer orden, otras en segundo orden, o viceversa, porque no puedo hacer más suposiciones que la cantidad de incógnitas que tengo para determinar. Entonces, vamos a ver el caso de dos estructuras aporticadas, ¿sí?, sometidas al mismo estado de cargas, para ver cuáles son estas hipótesis, o cuáles son estas, para no hablar de hipótesis, yo voy a hablar ahora de suposiciones razonables. Fíjense, una estructura aporticada como esta, ¿sí?, que es una estructura aporticada sumamente común, ¿sí?, dos columnas, una viga, un módulo de deformación para el material, distintos momentos de inercia para las columnas y las vigas, sometida a una carga horizontal, ¿sí? Ustedes saben que esta estructura yo la puedo plantear por incógnitas estáticas, la puedo plantear por incógnitas cinemáticas, la podría plantear por distribución de momentos, por ejemplo. Ya que estamos, ¿cómo la plantearían por distribución de momentos? Disculpen el ruido de fondo, pero a algún vecino se le ocurrió lijar a esta hora, así que tengo un pequeño barullo de fondo que espero que no se oiga demasiado. ¿Cómo resolverían esta estructura por distribución de momentos? Colocando un retén en C de piso y resolviendo la estructura indesplazable y bueno, después siguiendo los pasos. ¿Dónde colocas el retén? ¿Dónde colocas los retenes? A ver. En B y en C de nudo Ajá. y para que sea indesplazable
en B o en C, en cualquiera de los dos. ¿Dónde colocás el retén de piso? Y yo lo pondría en C. Bien. ¿Cómo resolves el estado cero de la estructura? ¿Cuáles son tus momentos iniciales? Y dado que P estaría aplicado justo en un retén, no tendrías, debido a las cargas exteriores. O sea, en el estado cero, ¿cuál es la solución? Vos me dijiste, me olvidé que tenía esto, coloco el retén de nudo acá, coloco el retén de nudo acá, y coloco el retén de piso ahí. En el estado cero, ¿cuál sería la reacción en el retén? P. B, directamente. ¿Y cuál sería la ecuación que teníamos que plantear? Teníamos la reacción del estado cero más x1 por la reacción en el retén de piso en C del estado 1 igual a 0. 0. O sea que esta ya la tenemos directamente sin resolver distribución de momentos. ¿Dónde teníamos que resolver distribución de momentos? En En el el estado 1. estado 1, exactamente, debido a un desplazamiento unitario en correspondencia con el retén de piso que hemos colocado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, pero no la vamos a resolver eso para hacer una pregunta respecto de lo que tienen para rendir en esta próxima evaluación. No la vamos a resolver por distribución de momentos. La vamos a resolver por un método aproximado. ¿Qué grado de indeterminación estática tiene la estructura? Estamos todos de acuerdo que el grado de indeterminación es igual a 1. Por lo tanto, ay, paró el de la lija, muy bien. Por lo tanto, requiere al menos una suposición razonable. ¿Sí? O sea, tengo que hacer una hipótesis para poder desarmar el problema hiperestático para, ahí empezó otra vez, para utilizar las ecuaciones de la estática solamente. Bueno, una suposición razonable es que si las columnas son de la misma altura, ¿sí? Lo que es usual en los pórticos de edificación o en los pórticos industriales también, y la sección transversal es igual o similar, ¿sí? Una suposición razonable es que el esfuerzo de corte en la cabeza de las columnas, entre el corte BA y el corte CD, se reparte aproximadamente en partes iguales. ¿Sí? Entonces, voy a tener en esta zona, aquí, ¿sí? Yo voy a tener un corte BA, y en esta zona de aquí, yo voy a tener un corte CD, que ambos van a ser aproximadamente iguales a P sobre 2. Esa hipótesis es razonable si las alturas de las columnas son iguales y la sección transversal es similar. Entonces, ¿qué sucedería? Bueno, llegaríamos a una situación como esta. Si yo conozco cuánto vale el corte en la cabeza de las columnas, por acción y reacción, conozco cuánto vale el corte, ¿sí?, para la columna, por lo tanto puedo resolver estáticamente esta estructura.
esta estructura no, esta parte de la estructura. Puedo aislar esto aquí, ¿sí? Puedo aislar esto aquí y decir, bueno, si el corte vale P sobre 2, la reacción también vale P sobre 2, lo mismo que aquí. Y además, yo podría plantear sumatoria de momento aquí, podría plantear sumatoria de momento en A, y decir, bueno, el momento P por H menos la reacción vertical en D por B es igual a 0, porque la reacción horizontal no tiene brazo de palanca respecto de A, por lo tanto yo de aquí despejo que la reacción vertical en D es P por H sobre B. Por lo tanto la reacción vertical en A será menos P por H sobre B, y tengo el pórtico completamente resuelto. ¿Sí? Entonces, yo tengo el pórtico completamente resuelto, ¿sí? Tengo los diagramas de momentos. ¿Por qué? Porque en las columnas tendré los momentos con tracción en la parte interior para la columna BA y tracción en la parte interior para la columna DC, en virtud de las reacciones horizontales que tenemos aquí, y por equilibrio tendré en los nudos un momento P por H sobre 2. Por lo tanto, si yo dibujo la deformada de la estructura, fíjense, en las columnas tenemos tracción de un solo lado, no presenta punto de inflexión. En la viga sí presenta un punto de inflexión en el punto medio de la viga, donde tenemos tracción en la parte inferior en la mitad de la izquierda y tracción en la parte superior en la mitad de derecha. ¿Sí? Entonces, esa suposición razonable, que obviamente se apoya en el comportamiento analizado por medio de los métodos convencionales para este tipo de estructuras, y asumiendo que el pórtico presenta columnas de la misma altura y con secciones transversales similares, esa suposición razonable, fíjense que me permite obtener la solución estática completa de la estructura y me permite dibujar la deformada de la estructura. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Porque hasta ahora nosotros solamente dijimos, tenemos una inercia en las columnas, tenemos una inercia en la viga, pero hasta ahora no dijimos nada de la relación entre la inercia de las columnas y la inercia de las vigas. ¿Qué pasa ahora si analizamos la influencia de la relación de rigideces? O sea, para un pórtico con dimensiones, lo que vamos a ir haciendo es mantener uniforme la rigidez de las columnas, o sea, vamos a mantener uniforme la inercia de las columnas y vamos a ir variando la inercia de la viga. O sea, vamos a tener un primer caso donde la inercia de la viga es igual a la inercia de las columnas. Entonces vamos a ver cuál es el diagrama de momentos flectores. Uy, ¿qué pasó? No puede ser que no lo pueda abrir. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos abrir de otra manera. Denme un segundo. Cuando ayer funcionaba, ¿por qué hoy no funciona? Bueno, no importa. Déjenme ver un segundo. Vamos a hacer así. Yo voy a compartir la pantalla. A ver si puedo mostrar lo que quiero mostrar. Denme un segundo.
Ténganme un poco de paciencia. Caso 1. Acá está. Inercia de la viga igual a la inercia de las columnas. Vamos a ver el diagrama de momentos, flectores, obtenido con un programa de cálculo. ¿Sí? Muestro el diagrama, no sé si se alcanza a ver, ustedes me dirán si se alcanza a ver ahí. ¿Se puede ver? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que el diagrama de momentos flectores presenta el mismo esquema que ya vimos, ¿sí? Fíjense que los momentos son, la carga era 20, y el pórtico tenía 6 metros de altura y 5 metros de ancho. Por lo tanto, la reacción vertical, la reacción horizontal es 10, ¿sí? Y el momento es 10 por 6, son 60 kilonewton por metro en el nudo viga columna. Fíjense que son los valores de momentos que tenemos ahí, ¿sí? Y fíjense algo más. Era la inercia de la viga igual a la inercia de las columnas. Fíjense la deformada. Fíjense la deformada. Si se alcanza a ver ahí. Perdón. Fíjense. Uy, está difícil para ver esto. Ahí se alcanza a ver la deformada o no. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se ve o no? Está Está bien. con colorcito amarillo. Es medio difícil para que se vea, pero bueno, ahí se ve. Fíjense que para el valor de la carga que yo le di y el valor de la inercia de las columnas y de la viga que yo le di, el desplazamiento horizontal es 29 milímetros. Recuerden ese valor. Lo vamos a colocar aquí, ¿sí? La deflexión lateral del pórtico es 29 milímetros. Vamos a ver qué pasa ahora si nosotros subimos mucho la inercia de la viga. O sea, si le damos 20 veces, o sea, si multiplicamos por 20 a la inercia de las columnas y se la damos a la viga. O sea que tenemos una viga muchísimo más rígida que las columnas. Vamos a ver cómo cambia el diagrama de momentos y la deformada. Acuérdense, los momentos eran 60 kilonewtons en el nudo viga columna. Vamos a ver ahora qué sucede. Cierro esto y vamos al caso de 20 veces. Fíjense el diagrama de momentos ahora. Tengan un poco de paciencia. A ver si lo podemos ver así. Fíjense. ¿Cambió el diagrama de momentos? ¿Cambió? No, porque tenemos 60 kilonewtons en los nudos y la forma es exactamente igual. ¿Qué es lo que se modificó acá? Vamos a la deformada. Recuerden, la deflexión lateral anterior era 29 milímetros. Vamos a ver cuánto es la deflexión, perdón. Vamos a ver cuánto es la deflexión ahora. 21 milímetros, ¿sí? Disminuyó el corrimiento lateral, o sea, el delta del pórtico, el corrimiento lateral, disminuyó. Pero, fíjense esto, aumenté un montón la inercia de la viga y el desplazamiento lateral prácticamente se modificó
no se modificó en la misma proporción. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión, para limitar el desplazamiento lateral de un pórtico biarticulado, no solamente tengo que actuar sobre la rigidez de la viga, tengo que actuar también sobre la rigidez de las columnas, porque el corrimiento lateral en un pórtico biarticulado está dado por la rigidez de los nudos, y la rigidez de los nudos está dada por el aporte, como ya vimos, de la rigidez a flexión de las barras que concurren a él. Por lo tanto, no me alcanza con subir muchísimo la rigidez en la viga, porque la distribución de esfuerzos no se modifica y prácticamente el desplazamiento lateral se reduce, pero se reduce en una proporción sumamente reducida. ¿Se va entendiendo este análisis conceptual que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? Bien. Déjenme que vuelva aquí. Las reacciones y el diagrama de momentos mantienen sus valores y la deflexión lateral es 21,2. O sea, misma rigidez en todas las barras, desplazamiento lateral 29 milímetros. 20 veces la rigidez de las columnas en la viga y el desplazamiento se redujo a 21 milímetros. Vamos a ver ahora, vamos al caso al revés. Vamos a disminuir 20 veces la rigidez de la viga. O sea, ahora tengo una viga muy poco rígida y las columnas las dejo sin modificación. Vamos a ver qué sucede ahora. Discúlpenme la desprolijidad, pero la idea era que yo haga clic acá y se abra el PDF, pero no funciona. Déjenme que les muestre ahora qué pasa con esto. Vamos a ver primero los momentos. ¿Ven algún cambio en el diagrama? ¿De momentos o no? No. No, los valores son exactamente iguales, ¿sí? 60 kilonewtons en los dos nudos, por lo tanto, si el diagrama de momentos es igual, las reacciones son exactamente iguales. O sea que modificar la rigidez, en este caso de las vigas, no cambia nada la distribución de los esfuerzos. Sí cambia, si se fijan en la deformada, sí cambia ahora. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho, ¿qué es? Es disminuir mucho la rigidez en la viga, hemos disminuido mucho la rigidez en la viga, y el desplazamiento ahora se fue de 29 y 21, se fue a 192. O sea, prácticamente aumentó entre 8 y 9 veces el desplazamiento que teníamos antes. ¿Sí? O sea, prácticamente, ¿qué hemos hecho? Hemos, prácticamente como la viga no toma, como la viga no toma, no, como la viga presenta muy poca rigidez a flexión, ¿sí? El pórtico se está convirtiendo, o está tendiendo a convertirse en ¿qué? En un mecanismo triarticulado. O sea, tengo una articulación aquí, una articulación aquí, triarticulado no, un mecanismo articulado. Tengo una articulación aquí, una articulación aquí, una articulación aquí y una articulación aquí, que ante cargas horizontales es inestable, como ya sabemos, porque he disminuido muchísimo la rigidez en los nudos, que es lo que justamente hace que el pórtico tenga resistencia al desplazamiento lateral. Mejor dicho, que tenga rigidez ante un desplazamiento lateral. Recuerden que yo puedo evaluar la rigidez del pórtico de la siguiente manera. Si yo sé que la rigidez es la relación entre una magnitud estática y una magnitud cinemática, o sea, fuerza sobre desplazamiento, momento sobre giro, yo puedo decir, bueno, la rigidez del pórtico está dada ¿por qué?
por la relación entre el corte del pórtico, que en este caso es igual a la carga que está aplicada, sobre la distorsión. ¿Y la distorsión qué es? Es la relación entre el desplazamiento lateral de un nivel respecto de otro. Como el nivel de base es fijo porque está apoyado, el desplazamiento relativo del pórtico sería en cada caso igual al desplazamiento horizontal. Y en este caso, como el corte es constante, porque la carga es siempre igual, a medida que yo disminuyo mucho la rigidez de las barras, en este caso, fíjense que yo disminuí muchísimo la rigidez de la viga, por lo tanto, la rigidez lateral del pórtico disminuyó muchísimo. Entonces, eso me da la pauta, de alguna manera, de que yo, si tengo un pórtico biarticulado, lo que yo necesito es darle rigidez. O sea, si yo tengo un pórtico biarticulado que lo uso para tomar cargas horizontales, como esta, yo tengo que pensar que la rigidez lateral del pórtico está dada por la relación entre el corte y el desplazamiento lateral. Y yo sé que el desplazamiento lateral se reduce cuanto más rigidez tengan los nudos. Y yo sé que la rigidez del nudo está dada por la rigidez de las barras que concurren al nudo. Por lo tanto, yo lo que tengo que actuar es sobre la rigidez de todas las barras que concurren al nudo, y no solamente sobre algunas, porque todas aportan rigidez. Entonces, cuando yo más rigidez le dé a las barras, más rigidez van a tener los nudos, menor va a ser el desplazamiento horizontal, menor va a ser la distorsión y mayor va a ser esa rigidez. ¿Sí? Y el pórtico a mayor rigidez tiene mayor eficiencia. ¿Sí? Entonces, cuando estoy pensando en una solución biarticulada, yo tengo que pensar que cuanto mayor rigidez le dé a los nudos, menor va a ser la cuando mayor rigidez le dé al nudo, menor va a ser la distorsión. Por lo tanto, mayor rigidez ante cargas laterales va a tener la estructura en su conjunto. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí. Bien. Discúlpeme la desprolijidad con los PDF, pero no funcionaron, digamos. Bueno. Conclusión de esto que estamos viendo. La rigidez relativa de la viga del pórtico en relación con la correspondiente de las columnas no tiene influencia en la distribución de los esfuerzos internos. ¿Por qué? Porque ya vimos que los momentos, por lo tanto las reacciones, no se modifican si yo varío relativamente la rigidez, en este caso de la viga respecto de las columnas. Pero controla de forma decisiva la distorsión lateral, o sea, el desplazamiento. Si deseamos controlar ese desplazamiento, o sea, si queremos aumentar la rigidez del pórtico ante cargas horizontales, lo que tenemos que hacer es actuar tanto sobre la rigidez de las columnas como sobre la rigidez de la viga. ¿Por qué? Porque tenemos que darle rigidez al nudo, y al nudo le aporta rigidez, a los nudos les aporta rigidez todas las barras que concurren a ellos. Y lo que vimos, si la rigidez de la viga fuese nula, la estructura se convertiría en un mecanismo de un grado de libertad sin capacidad para tomar cargas horizontales. Por lo tanto, colapsaría, porque ese sería algo así. Tendría una rótula acá. ¿Sí? Este mecanismo, ante cargas horizontales, ¿qué hace? Hace así. ¿Sí? No hay capacidad para tomar cargas horizontales porque los nudos están rotulados. ¿Sí? Entonces, yo no podría
decididamente hacer un pórtico biarticulado para cargas laterales si no le doy una rigidez a la viga interesante, digamos. O sea, no podría colocar una biela acá. ¿Por qué? Porque si yo coloco una biela, que sería exactamente lo mismo que colocar una viga con poca rigidez a flexión, o con una muy baja rigidez a flexión, lo que estoy haciendo es hacer que el pórtico ante cargas horizontales es un pórtico muy deformable. Entonces, ojo cuando hacen esto, porque esto, la viga, tiene que tener una buena rigidez. ¿Sí? Eso es importante. Si quiero reducir más todavía el desplazamiento lateral, le tengo que dar también rigidez a las columnas. Porque acuérdense, en un pórtico biarticulado, quien controla el desplazamiento horizontal es la rigidez de los nudos. Y a los nudos le aportan rigidez todas las barras que concurren a ellos. Distinto sería si yo tuviese un pórtico biarticulado, ¿sí?, sometido a una carga vertical. Si yo tendría acá articulado y articulado, este mecanismo, ¿es un mecanismo que tiene estabilidad o no? ¿Es un mecanismo estable o no? Ya vimos que para una carga horizontal no es estable. Para una carga vertical, ¿es estable o no? O sea, es estable, pero a la mínima perturbación. Como Ah, que, sí. Ante una brisa claro, horizontal, chao. se fue. Pero si no, sí, porque acá tengo un momento así, acá tengo una reacción así, y estas reacciones, ¿qué hacen? Provocan un esfuerzo normal acá. Compresión, compresión y flexión y corte en esta viga. ¿Sí? Para cargas verticales, este mecanismo de viga articulada sobre las columnas funciona bien. O sea, no necesito que este nudo tenga continuidad. No necesito que el nudo tenga continuidad. Yo puedo tranquilamente apoyar una viga sobre la columna. Esto, si actúa una carga, girará sobre el punto de apoyo, pero no habrá transmisión de momentos como sí hay acá. ¿Sí? Entonces, si la carga es vertical, yo puedo tener este caso que tenemos acá. Pero si yo tengo una carga horizontal, al menos uno de los nudos tiene que ser rígido. O sea, tengo que tener un aporticamiento. Y necesito darle rigidez al nudo, por lo tanto, las barras que concurren al nudo tienen que ser, o a los nudos, tienen que tener una rigidez interesante, digamos. ¿Sí? Porque quien me va a controlar el desplazamiento horizontal es justamente la rigidez de los nudos de esa estructura. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Hagamos un recrédito de 5 minutitos y volvemos.
Bueno. Damos un par de minutitos más, si alguno fue al baño a acomodar el mate, y retomamos. Bueno. ¿Podemos retomar? Sí, profe. Bien. Bueno. A ver, ¿qué pasó con esto? Ahora sí. Bueno, ¿qué pasa ahora si tenemos el mismo pórtico, pero ahora en vez de estar biarticulado, está biempotrado en A y en D? ¿Sí? O sea, es el mismo pórtico sometido a la misma carga horizontal, pero está, en lugar de estar apoyado, en lugar de ser un pórtico biapoyado, es un pórtico biempotrado porque tenemos empotramientos en A y en D. Obviamente el grado de indeterminación cinemática, perdón, el grado de determinación estática de la estructura es igual a 3, porque tenemos 3 vínculos superabundantes, por lo cual, con el mismo razonamiento que antes, necesitamos al menos 3 suposiciones razonables, ¿sí? Una de ellas es que si nuevamente las columnas son de la misma altura y la sección transversal es similar, vamos a suponer también que las reacciones horizontales son iguales entre sí, o sea que es la misma hipótesis que tomamos anteriormente, pero esa es una suposición, necesitamos otras 2 suposiciones. Bueno, si nosotros vemos la deformada, ¿sí?, de un pórtico como este, lo que vemos que es que aparecen puntos de inflexión, ¿sí? Y aparece por lo general un punto de inflexión que en primera aproximación lo podemos localizar cerca del punto medio de la columna de la izquierda y cerca del punto medio de la columna de la derecha. También aparece, como en el caso del pórtico biapoyado, aparece también un punto de inflexión en la misma. Pero en este caso nos van a interesar estos puntos de inflexión acá. Este punto de inflexión acá y este punto acá. Como nosotros ya sabemos, en los puntos de inflexión se invierte la curvatura, por lo tanto, se invierte el signo del momento. Por lo tanto, el momento va a pasar de traccionar en las fibras de afuera a traccionar en las fibras de adentro. Acá va a pasar de traccionar en las fibras de adentro a traccionar en las fibras de afuera. Por lo tanto, en este punto, lo que podemos suponer, si es un punto de inflexión, es que el momento es nulo, ¿sí? Entonces, si nosotros suponemos la posición de los puntos de inflexión, que en primera aproximación la vamos a suponer en el punto medio de las columnas, voy a poder resolver la estructura. ¿Y de qué manera? Bueno, la voy a convertir
en una estructura donde coloqué en los puntos medios de las columnas, coloqué articulaciones. Porque ustedes saben que una rótula o una articulación es un lugar en una estructura donde el momento se anula. ¿Sí? Entonces, que nosotros tengamos el punto de inflexión. Recuerden que yo no sé, o sea, no conozco la posición exacta del punto de inflexión. Yo razonablemente asumo que se va a encontrar en el centro de la columna. Por lo tanto, si tengo un punto de inflexión ahí, el momento es nulo. Por lo tanto, si el momento es nulo, equivaldría a una estructura que en esos puntos yo le coloco una rótula. Entonces, si yo coloco una rótula en este punto, yo puedo, y además, suponiendo que el corte en las cabezas de las columnas con la misma hipótesis del caso anterior es igual a la mitad de la carga, entonces yo puedo resolver la parte de la chapa que está sobre las rótulas. De esta manera, yo sé que el corte va a ser igual a la carga sobre 2, eso es la primera suposición. La segunda suposición razonable es la posición de las rótulas. Por lo tanto, si yo planteo una sumatoria de momentos aquí, una sumatoria de momentos aquí, igual a 0 para equilibrar toda esta parte superior del pórtico que quedó, digamos, como chapas separada por la interposición de las rótulas, yo puedo determinar los valores de las fuerzas axiales en las columnas. Fíjense, si yo planteo sumatoria de momento acá, voy a tener sumatoria de momento ahí, voy a tener P por H sobre 2, porque yo supuse que los puntos de inflexión están en el punto medio de las columnas, y aquí va a aparecer, porque yo corté la estructura en la rótula no va a aparecer un momento, sino que va a aparecer un esfuerzo de corte y un esfuerzo axial, vamos a poner así, menos NCD por esta distancia, que es igual a B, igual a 0, y ahí despejo NCD es igual a P por H sobre 2 veces B, que es lo que tenemos ahí. Por equilibrio vertical, tenemos en la columna de la izquierda P por H sobre 2B, que en este caso va a ser un esfuerzo de tracción, y en este caso va a ser un esfuerzo de compresión, porque si yo analizo la estructura en su conjunto, esta carga tiende a provocar un vuelco en sentido horario, por lo tanto tiene que haber una reacción en este sentido aquí y una reacción en este sentido aquí. Por lo tanto, esta que está aquí es congruente con esta, y esta que está aquí es congruente con esta. Como yo ya tengo los valores del corte y de los axiales, ¿sí? Ahora puedo ir a equilibrar la parte de esta chapa y de esta que tenemos aquí. ¿Sí? Pongo los esfuerzos que determiné antes, equilibro, en dirección horizontal tendré P sobre 2 como reacción nuevamente, tendré la tracción en la columna de la izquierda, la compresión en la columna de la derecha, y para equilibrar respecto del momento, tendré un momento de empotramiento que será esta carga, P sobre 2 por... Sí, P sobre 2 por H sobre 2. Está viendo otro valor. P sobre 2 por H sobre 2, que es P por H sobre 4. ¿Sí?
En definitiva, suponiendo la ubicación de los puntos de inflexión y rotulando esos puntos, porque yo sé que los puntos de inflexión en el momento es nulo, lo que logré es resolver el pórtico completamente. Pero estos esfuerzos no son los esfuerzos que se producirían, no son los esfuerzos que se producirían si resolvería la estructura de manera exacta por alguna de las metodologías convencionales. ¿Por qué? Porque yo he supuesto la ubicación del punto de inflexión, pero yo no sé si el punto de inflexión está ahí. ¿Qué pasa si el punto de inflexión no está ahí? Los esfuerzos se van a modificar, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que conocer también que si el punto de inflexión es lógico que esté ahí, en el centro de la viga, si puede, en el centro de la columna, si puede desplazarse más abajo, si puede desplazarse más arriba, ¿y eso de qué va a depender? Bueno, va a depender de esto, que ya lo vamos a ver ahora, de la relación que tenemos entre la rigidez de las vigas, de la viga, y la rigidez de las columnas que conforman esa estructura. O sea, la ubicación del punto de inflexión va a depender de eso, ¿sí? Por lo tanto, yo cuando resuelvo una estructura por los métodos convencionales, yo tengo, además de tener en cuenta las ecuaciones de equilibrio como tuve en cuenta acá, tengo en cuenta las características mecánicas de los miembros o de las barras que conforman la estructura, porque tengo que tener en cuenta las condiciones de deformación. En este caso, para resolver, yo no tuve en cuenta las condiciones de formación. Y no las tuve en cuenta, ¿por qué? Porque hipoteticé respecto de el comportamiento de la estructura, y ello me permitió establecer simplificaciones que me permitieron arribar a una solución. Solución aproximada. Ahora yo tengo que ver, bueno, esa solución aproximada, ¿es siempre válida así? O sea, ¿siempre el punto de inflexión va a estar ahí? ¿O de qué puede depender? Bueno, ahora vamos a ver de qué puede depender. Díganme, ¿hasta ahora se va entendiendo? Sí, profe. Díganme más fuerte porque tengo el que está lijando acá al lado. Sí, profe. Bien. Igual, la lija no se escucha. ¿No se escucha? Ah, bueno. No. ¿Cómo los envidio? Porque acá lo tengo así. Pero bueno, lo importante es que ustedes me oigan, y lo más importante es que ustedes entiendan. Bien. Bueno, aquí tienen el diagrama de momentos para el caso que resolvimos. Fíjense que el diagrama de momento es congruente con la deformada, ¿sí? El punto de inflexión, obviamente, va a estar en la mitad de la altura de la viga, porque nosotros que hemos supuesto rótula aquí, por lo tanto hemos forzado que el momento sea nulo en esos puntos, y esa suposición es la que nos ha permitido resolver la estructura. Bueno, para terminar con la clase de hoy, vamos a ver influencia de la relación de rigideces entre los elementos. Nosotros podemos pensar, si nosotros nos vamos a la estructura nuevamente, que aquí, si yo corto aquí, corto la estructura un infinitésimo más arriba de los empotramientos en A y en D, yo tendré aquí una carga, un esfuerzo de corte AB, un esfuerzo de corte DC, y tendré un momento global que va a estar dado por P por esta altura H, ¿sí? Y ese momento P por H puede estar tomado por la estructura de dos maneras diferentes. Recuerden que nosotros sabemos que aquí vamos a tener un momento, y vamos a tener
un esfuerzo normal así y un esfuerzo normal así. ¿Sí? Por lo tanto, yo podré decir, bueno, yo voy a dibujar acá. Voy a dibujar, permítaseme esta cuestión, voy a dibujar los pies de ese pórtico que tenemos ahí. Yo aquí lo que tendré será lo siguiente. Yo tendré un momento aquí, tendré un axial así aquí y un axial así. ¿Sí? Y tengo el momento global este que teníamos ahí. Ese momento global era P por H. Entonces, ese momento P por H puede ser tomado por la estructura de dos maneras diferentes. Con este momento, que yo lo voy a llamar M a B, este lo voy a llamar M de C, y aquí tenemos otro momento, que son estos dos axiales que tenemos aquí, separados por el brazo de palanca B. Por lo tanto, yo podré decir que este momento P por H va a estar tomado por MAB, por MDC y por un momento que va a estar dado por el axial, que lo vamos a llamar N por B. ¿Sí? Que es esto que está puesto aquí. Estos dos momentos, ¿sí? Estos dos momentos originan en las columnas, si yo dibujo la columna más grande aquí, este momento, MAB, por ejemplo, origina ¿qué? Una distribución de tensiones según quién, según nuestro amigo Navier, donde vamos a tener una tracción y una compresión. Este axial tiene un brazo de palanca que está dado dentro de la sección de la columna. ¿Sí? Estos dos momentos, con ese razonamiento, tienen un brazo de palanca reducido, porque está dado por ¿quién? Por la altura de la sección de la columna. Pero este tiene un brazo de palanca grande. ¿Cuál es el brazo de palanca de este momento? Del momento N por B. ¿Cuál es el brazo de palanca? B. ¿Y B qué es? La separación que tenemos entre las columnas. Por lo tanto, de este análisis, ¿qué es lo que conviene que tengamos? Conviene que este momento, que siempre es el mismo porque la carga horizontal es la misma y la altura de la estructura es la misma. Ese momento P por H, ¿quién nos conviene que lo tome? Nos conviene que se tome por flexiones, según Navier, que tienen un brazo de palanca reducido, o conviene que se tomen con un brazo con un momento que está dado por un brazo de palanca grande, que está dado por la separación entre las columnas. ¿Cuál esfuerzo nos conviene más? Un esfuerzo como el momento que provoca tracción y compresión, por lo tanto, hace que el material no se aproveche en toda su magnitud, o es conveniente tener un esfuerzo como el axial que aprovecha la sección de manera más uniforme. ¿Cuál es el que nos conviene? O sea, si ustedes tendrían que dimensionar esta estructura, ¿cuál nos conviene? Nos conviene tener flexión compuesta con flexión dominante o flexión compuesta con esfuerzo axial dominante. ¿Un axial dominante? ¿Con?
Axial dominante. ¿Por qué con axial dominante? Y porque al ser el brazo de palanca, bueno, al menos creo yo, ¿no? Que por Ujú. el brazo de palanca, al ser más grande, la fuerza axial tampoco va a tener que ser tan alta para Sí. cubrir el momento. ¿Y A qué más? diferencia de, y por lo que dijo usted recién respecto a que la distribución es Dijo más usted uniforme. hace que piense que tengo 500 años. No, 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 no me digan más usted, por favor. Sí, obviamente, conviene siempre trabajar por esfuerzos directos, tracción o compresión, que por flexión, porque por flexión, fíjense, la mitad de la sección está trabajando con esfuerzos de un signo y la otra mitad está trabajando con esfuerzos de otro. Pero si yo tengo, si yo tengo axial dominante, sea de tracción o de compresión, estos diagramas se uniformizan. Puede ser que yo tenga o un diagrama así, o puede ser que tenga un diagrama, mejor es que tenga un diagrama así. Pero siempre los esfuerzos directos, tracción o compresión, siempre me convienen. ¿Por qué? Porque me uniformizan los esfuerzos sobre la sección y eso hace que la sección sea aprovechable en mayor magnitud. O si diseño en hormigón, que yo coloque las armaduras, por ejemplo, donde más las voy a necesitar. ¿Sí? Porque acá, ¿qué me dice esto? Y bueno, que probablemente tenga que colocar armadura de un lado y armadura de otro. ¿Sí? Pero si yo logro uniformizar esto, ¿sí? Voy a optimizar mi diseño, mi dimensionamiento. ¿Sí? Ahora, dicho esto, ¿cómo hago para darle preponderancia al esfuerzo con un brazo de palanca grande? Porque yo puedo declamar mis ambiciones, ¿sí? Pero después tengo que actuar en consecuencia para que eso se produzca. O sea, tengo que darle mayor preponderancia a esto. Tengo que decir, bueno, tengo que maximizar el momento provocado por el par de fuerzas conformado por los esfuerzos axiales. ¿Sí? Entonces, bueno, como me gusta que no contarles el final de la película, como ya son 5:25, dejamos aquí y lo seguimos el martes que viene. ¿De acuerdo? Bueno, profe. ¿Listo? Perfecto. Profe,